Cualquiera, ¿quién quiere responder? ¿Cómo te llamas? Luigi Sornosa. A ver, Luigi, ¿cuántas neuronas? Son dos, una aferente y una eferente para recibir el impulso. Ya. ¿Cuál es la sensitiva? La sensitiva es la aferente. Ya, muy bien. Tiene dos neuronas, eso no se olviden, una aferente sensitiva y una eferente motora. El arco reflejo simple. Ahora, ¿cómo se llaman los elementos que captan, pues, en el músculo o en el tendón los fenómenos de distensión o de tensión? ¿Puedo responder yo? Sí, no hay problema. Ya son los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Ya, o usos tendinosos también, ¿no? Sí. Neurotendinosos o neuromusculares. ¿Y cómo se llaman los elementos que reciben el impulso motor, en cambio, en los músculos? Cállate, Scarlett. Los impulsos nerviosos de la neurona motora. Los unidades contráctiles. Ya, unidades motoras se llaman, ¿no es cierto? A la unión de una fibra nerviosa con varias fibras musculares. En el caso, por ejemplo, del músculo glúteo mayor, que hace movimientos torpes, ¿no? O no tan finos. Recuerden que una fibra nerviosa puede inervar, o una unidad motora puede constar de una fibra nerviosa que inerve a varias fibras musculares, en el caso de que esa unidad motora esté en un músculo que no realice movimientos finos o movimientos más delicados, por ejemplo, el músculo glúteo mayor, ¿no? Y en cambio, una unidad motora que está inervando a los músculos de la mano, que tiene que hacer movimientos más finos y delicados, la unidad motora consta de fibras nerviosas o de una fibra nerviosa para menos fibras musculares. Es decir, mientras una fibra nerviosa inerve menos fibras musculares, y a eso se llame una unidad motora, esa unidad motora pues hará movimientos más delicados, pero mientras esa unidad motora que consta de una fibra nerviosa y que inerve a muchas fibras musculares, los movimientos que haga esa unidad motora van a ser más torpes o más gruesos. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, las unidades motoras para hacer movimientos finos pues constan de una fibra nerviosa que inerva a menos músculos. O dicho de otro modo, por ejemplo, en la mano, habrían más unidades motoras para poder realizar los movimientos finos, por ejemplo, de dibujar, pintar, seccionar, suturar y esas cosas. En cambio, por ejemplo, en los movimientos más torpes que se hacen en las extremidades, en los músculos de las extremidades inferiores, por ejemplo, ahí sería una unidad motora con una fibra nerviosa que inerve a más músculos. Bueno, entonces, con ese preámbulo, pues vamos ahora sí a poder ver qué reflejos musculares simples hay en el cuerpo. Realmente sería imposible que nos aprendamos, pues, cada uno de los movimientos musculares simples que realizan cada uno de los músculos. Pero existen unos pocos y muy importantes que sirven para evaluar ese arco reflejo simple, ¿no? Y eso les voy a mostrar a continuación. Entonces, por ejemplo, nosotros, al realizar un estímulo de presión sobre el tendón del bíceps braquial, aquí está en este dibujo, ustedes están viendo cómo el dedo del examinador, el dedo pulgar, está buscando, presionando el tendón del bíceps braquial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego, eso lo hace con la mano del no dominante, con la mano izquierda. Y con la mano dominante, el examinador tiene un martillo de percutir, que es un elemento muy importante para realizar el examen neurológico en los pacientes. Ya van a ver ustedes, cuando estén en tercer año viendo semiología, pues que es uno de los instrumentos que uno tiene que adquirir para poder realizar el examen físico neurológico en los pacientes. Entonces, una vez que uno ha
determinado el sitio en donde está el tendón del bíceps braquial, uno realiza una ligera presión y con la mano dominante realiza un golpe, como ven aquí, un golpe no tan fuerte, pero suficiente como para que ejerza una presión sobre el tendón del bíceps braquial. ¿Qué estoy haciendo ahí al aplastar o presionar el tendón del bíceps braquial? ¿Qué estoy activando? ¿Estaría dando un estímulo para que se active? Un estímulo táctil o de presión a qué elementos. A los usos neurotendinosos. Exactamente, a los usos neurotendinosos. Yo estoy estimulando al uso neurotendinoso a través de la presión y estoy logrando que esa información viaje a la médula espinal a través de mi neurona aferente y luego la respuesta que yo tengo de ese arco reflejo simple a través de la neurona motora anterior que me devuelve el movimiento sería que la articulación del codo se flexione al yo hacer ese estímulo, sin que yo lo logre controlar. Es un arco reflejo simple, digamos que se da por la presión que yo ejerzo sobre ese uso neurotendinoso del bíceps braquial y la respuesta que yo obtengo motora es que el antebrazo se flexiona, es decir, se flexiona la articulación del codo. Este reflejo motor simple responde a través del estímulo de los nervios raquídeos, más o menos que están entre C5 y C6 en la médula espinal, ¿ya? Ahora, aquí está, miren, explicado lo que hicimos. A través del estímulo de percusión sobre el uso neurotendinoso, el tendón, aquí el uso neurotendinoso responde con ese impulso de presión que recibió y envía la señal sensitiva a través de la neurona aferente, ¿no es cierto?, a la médula espinal, que está a nivel de C5 y C6 a través de ese nervio raquídeo, ¿sí? Eso es lo que quiero explicarles. Entonces llega a la médula espinal, hace sinapsis con la neurona, con la motoneurona anterior y la neurona motora devuelve el estímulo haciendo que el antebrazo se flexione, es decir, que la articulación del codo se flexione, ¿ya? Este reflejo o arco reflejo simple o simple está a nivel de los nervios raquídeos de C5 y C6. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le hago este examen o esta evaluación semiológica a un paciente que tuvo una lesión medular a nivel de C3? O sea, él fue en una motocicleta y lamentablemente tuvo una caída brusca en donde su cabeza se flexionó mucho y se fracturó la vértebra de C3 a nivel y ahí seccionó completamente a la médula espinal. Todo lo que esté por debajo de C3, pues obviamente va a estar desconectado, ¿no es cierto? O no va a tener una conexión normal. Este reflejo va a estar presente en esa persona que se seccionó ese nivel. No está presente porque como tiene una lesión a nivel de C3, todo lo inferior también estaría como que amortiguado y no podría conducirse el impulso. Exactamente, los reflejos de hecho van a abolirse por debajo del nivel de donde esté la lesión medular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene en cambio, que tuvo ese mismo accidente en la moto y se fracturó T10, por ejemplo, y desde T10, que es más o menos a la altura del ombligo, yo ayer les explicaba por los dermatomas, la inervación hacia abajo pues se abolió o no tiene reflejos. Ese paciente ¿tendrá el reflejo conservado, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Yo les había explicado que la médula pues es muy, bueno, no les había explicado porque todavía no vemos, pero les voy adelantando, la médula es un órgano o parte del sistema nervioso central, así como el cerebro, que es muy, muy, muy sensible a la lesión, porque la médula está llena de neuronas, básicamente, de neuronas y de fibras neuronales, ¿no? O fibras axonales. Entonces recuerden que los golpes, aplastamientos,
secciones, todo eso la van a herir y la van a herir quizás para siempre, ¿no? Porque como son neuronas, pues tampoco las neuronas de la médula se pueden regenerar, así como las del cerebro. Entonces, cuando hay lesiones a estos niveles, pues hay que tener mucho cuidado, pues porque a veces el nivel seccionado puede afectar 3, a veces niveles por el edema y las lesiones hacia abajo o hacia arriba de donde está la lesión. Aunque, bueno, para fines didácticos, cuando en los exámenes les pongan tiene una lesión a nivel de T10, pues asumimos que de T10 para abajo está abolida la función medular y de T10 para arriba pues está conservada, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con el reflejo tricipital. Lo que hacemos es ahora, al contrario, ¿no? Buscar el tendón del tríceps braquial, que está obviamente en la parte posterior de nuestro brazo. Igualmente con el pulgar lo sujetamos y lo detectamos, lo presionamos y con el martillo de percusión damos un golpe ahí sobre este tendón. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo contrario a lo que pasaba acá en el reflejo bicipital, que se flexionaba la articulación del codo. Acá al estimular esto vamos a hacer en cambio que cuando se activa el tendón del tríceps braquial, en cambio el antebrazo pues hace una extensión, ¿no es cierto? Y por lo tanto pues la articulación del codo también. Entonces ahí se extiende la articulación del codo cuando nosotros estimulamos el tendón del tríceps braquial. Este reflejo, que se llama el reflejo tricipital, se da porque se conduce la información en cambio a través del nervio raquídeo que está entre C6 y C7, ¿ya? Ese nervio raquídeo es el que conduce este reflejo. Tenemos este otro reflejo que es el reflejo estiloradial, que pues al nosotros percutir en la inserción del tendón brachiorradial, que está aquí en la mano, ¿no? Al percutir, lo que vamos a hacer es que se genere la supinación de la articulación radiocubital, ¿sí? Cuando nosotros percutimos sobre este tendón brachiorradial, pues vamos a hacer que la mano prácticamente se adopte la posición de supinación y esto se logra porque se conduce en ese arco reflejo simple a través del nervio raquídeo que está entre C5, C6 y C7. Los reflejos cutáneos abdominales, estos también forman parte de la evaluación de los músculos o de la inervación de los músculos de la pared abdominal. Este es una evaluación muy importante porque nosotros cuando evaluamos los abdómenes, cuando hay problemas dentro de la cavidad, siempre estimulamos con nuestras manitas y tocamos pues nuestro examen físico del abdomen cuando estamos frente a alguna patología, por ejemplo una peritonitis o algún dolor abdominal. Lo primero que hacemos es tocar con nuestras manos como si hiciéramos un pequeño roce, una cosquilla muy ligera sobre la pared anterior del abdomen. ¿Para qué? A veces cuando existe irritación peritoneal, existe una contractura muy fuerte de los músculos en esta zona debido a la irritación peritoneal y eso puede generar incluso mucho dolor en estas estructuras. El dolor obviamente se conducirá a través del estímulo muy suave que yo hago con mis manos, a través de ese arco reflejo motor muy, muy simple, ¿no? Que está a nivel de T6 y T7, el superior, T8, T9 el medio y T10, T12 el inferior. Si yo toco esta parte superior y le duele, pues ese dolor se va a conducir a través de estos nervios raquídeos, ¿ya? Y si le toco en la mitad igual y si le toco en la mitad igual por estos otros. ¿Qué logramos al hacer un estímulo? Pues en este caso ustedes están viendo que esta persona pues no está tocando directamente con la mano y también se vale tocar con la parte inferior o la parte que es como lápiz del martillo de percusión. Es un movimiento muy ligero, no es de ir a aplastar, ni presionar, ni hacer como que lo van a apuñalar al paciente, no. Simplemente es como así un roce muy ligero sobre la pared abdominal y si es que existe alguna irritación o algún problema, pues la sensibilidad y el dolor se va a conducir a través de esto. Entonces la parte superior, recuerden, T6, T7,
parte media T8, T9 y parte inferior del abdomen T10, T12. Y que hasta en el doctor Chapatín lo veíamos nosotros, ¿se acuerdan que el doctor Chapatín, pues creo que todos hayan visto, ¿sí vieron ustedes el Chavo del 8 o el doctor Chapatín? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se acuerdan que el doctor Chapatín, pues cuando le hacían esto, pues de exagerado empezaba a poner la pierna como que ya le llegaba al cuello? Bueno, eso no es así, ¿no? Pero pues, este examen del reflejo rotuliano es muy utilizado para ver también la respuesta a este reflejo. Hay enfermedades que hacen que los reflejos, por ejemplo, lo normal es que si ustedes percuten la rodilla, la tienen así colgada, lo hacen sentar al paciente primero. La rodilla tiene que quedar un poco péndula o caída, ¿no? Que no esté pisando el suelo. Ustedes con el martillo de percusión, primero con su manita detectan en dónde está el tendón rotuliano. Ustedes ya saben que está en la cara anterior de la articulación de la rodilla. Detectan al tendón rotuliano que a este nivel y le dan un pequeño golpe con el martillo de percusión. ¿Qué tiene que pasar? A través del estímulo en el uso neurotendinoso, tiene que viajar por la neurona sensitiva, llegar a la médula enseguida, hacer sinapsis con la neurona anterior y venir de nuevo a los músculos y generar una extensión de la articulación de la rodilla, y eso que hace que la pierna se levante, ¿no es cierto?, de manera involuntaria ante ese estímulo. Lo normal es que la pierna pues se levante un cierto grado, un cierto nivel, ¿no? Y si ustedes notan y se hacen repetidamente el mismo estímulo, pues ustedes van a notar que el reflejo al inicio es como un poco más exagerado o más notorio, y que a medida que ustedes van haciendo 2, 3, 4 veces, es como que la médula se satura de la misma información y el estímulo ya no es el mismo. El estímulo a veces disminuye o incluso pasa. Hay enfermedades como infecciones en la médula espinal o lesiones que pueden hacer, en cambio, que los reflejos sean muy exagerados. Y cuando los reflejos son muy exagerados, pues, o muy fuertes, pueden hacer que pues la pierna no se extienda un poco, sino se extienda demasiado, algo así como no como lo que exageraban en el doctor Chapatín, de que la pierna se levantaba casi hasta la cabeza, pero sí es un movimiento más exagerado. Entonces a eso se le llama hiperreflexia, o sea que hay un reflejo pero alterado o aumentado. En cambio, si ustedes estimulan la primera vez y hay un reflejo pero así muy tenue, muy delicado, no como el que uno espera, en cambio se llama hiporreflexia, ¿ya? Eso no solo sucede en el reflejo rotuliano, sino también en cualquier otro de los reflejos que ya hemos mencionado. Si eso sucede y si no hay una respuesta óptima, si está muy lenta la respuesta o si está muy exagerada la respuesta, eso hace también parte del examen físico neurológico en el paciente, que nos ayuda a sospechar de alguna lesión aquí a nivel de la médula espinal. Entonces recuerden que la extensión o la flexión pues tienen que ser normales. Los invito pues a que si en casa tienen eso, o a veces ni siquiera uno necesita, este rato pueden hacerse ahí mientras estén sentados en su escritorio, dejen colgar su pierna y con sus deditos percútanse el tendón rotuliano y van a ver cómo su pierna se hiperextiende. Bueno, ella se extiende porque se extiende la articulación de la rodilla. Y el reflejo pues no tiene que ser tan exagerado, si hay hiperreflexia, o tampoco tan lento en el caso de que haya hiporreflexia. Bueno, este reflejo se conduce a través de los nervios raquídeos del rotuliano, o también reflejo patelar a través de los nervios raquídeos que están entre L2, L3 y L4. Otro de los reflejos importantes también, o muy comunes de evaluar, es el reflejo del tendón de Aquiles, que se llama aquilio, ¿no? Y ahí estamos evaluando la funcionalidad de la médula espinal o de los nervios raquídeos a nivel de S1 y S2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Captamos el tendón de Aquiles y le damos un golpecito con el martillo. ¿Qué vamos a lograr? Que exista como una flexión de la planta de la articulación, una flexión plantar de la articulación del tobillo, ¿sí? Cuando percutimos aquí el tendón de Aquiles
o aquí justo también se da la inserción del tendón del calcáneo. Entonces ahí tenemos una flexión plantar de y con eso estamos evaluando el nivel medular S1 y S2. Entonces, recapitulando, pues muchachos, realmente, como les decía yo, aprenderse los reflejos de todos los músculos es imposible casi, pero existen estos reflejos muy comunes en la medicina y sobre todo en el examen neurológico que uno debe evaluar. Y con eso, miren, nosotros estamos evaluando, por ejemplo, si le hacemos el reflejo bicipital y está bien, estamos evaluando la médula espinal a nivel de C5, C6. Si estamos evaluando, por ejemplo, el tricipital, ya estamos evaluando la médula espinal más abajito, C6, C7. Si evaluamos, miren, el estilo radial, también C5, C6 y C7. O sea, son estímulos que ayudan a ver la funcionalidad de la médula a esos niveles. Si queremos ver la funcionalidad de la médula a nivel torácico, pues tenemos los reflejos cutáneos, que también nos ayudan mucho. Si queremos evaluar más abajo la médula a nivel lumbar, pues tenemos el reflejo del tendón rotuliano o patelar, y más abajo la médula espinal a nivel de S1 y S2, miren con el tendón, el reflejo aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Esto en las prácticas, pues es importante que y de hecho los van a revisar ustedes con mucha más práctica, digamos, que en la teoría, pero es importante que sepan qué niveles ustedes están evaluando, eso que no se les olvide nunca, qué niveles estoy evaluando de la médula cuando hago esos reflejos. Pues esa es la idea, ¿no? Para que ustedes, si tienen una baja respuesta o una respuesta exagerada en los reflejos, pues ustedes ya más o menos sospechan que algo puede haber a tal nivel de la médula espinal. No sé si me explico. ¿Sí entendieron o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, verán que eso ya tiene que nunca olvidárseles para toda la vida. Eso se utiliza todo el tiempo en medicina general, sobre todo ya se dedican a otra cosa, pues quizás ya no. Y peor si les gusta la neurología, pues esto después aprenderán en neurología más todavía reflejos para evaluar. Pero por ahora, pues estos son los más comunes y fáciles e importantes también para ustedes. Bueno, verán, si ustedes se tocan sus músculos, a pesar de que no vayan al gimnasio o no hagan ningún tipo de actividad física, pues ustedes van a tocarse que sus músculos tienen una forma, ¿no? O tienen una cierta consistencia. Esa consistencia o esa forma de los músculos, así ustedes no vayan al gimnasio, pues se llama tono muscular, ¿sí? El tono muscular está dado gracias a la unidad motora, digámoslo así. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que pues un músculo o una fibra muscular, mire, porque ninguna fibra muscular que forme un haz muscular, y peor que forme un músculo, y peor un grupo de músculos en una extremidad, ninguna se queda sin recibir una rama de una fibra nerviosa, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. Ningún músculo vive sin ninguna fibra, o sea, ya ni siquiera estoy diciendo, ninguna célula muscular vive si no tiene una inervación, ¿ya? O algo, o un estímulo nervioso que la haga vivir. Yo sé que las células necesitan sangre, necesitan oxígeno, pero en particular la fibra muscular necesita inervación. Si ella no tiene inervación, pues no vive, simplemente no progresa, no crece, no funciona. Entonces, ustedes recuerden que pues la unidad motora está formada por las fibras de la motoneurona, ¿no? Que salen del asta gris anterior de la médula espinal, y todas las fibras que son inervadas por ella. Ya saben ustedes que una unidad motora, les repito, cuando hace, por ejemplo, movimientos bruscos los músculos,
quiere decir que una fibra nerviosa está inervando a varias fibras musculares. Pero mientras más fino sea el movimiento que haga una extremidad o un grupo de músculos, quiere decir que una fibra nerviosa inerva a menos fibras, es decir, hay más fibras nerviosas para inervar más músculos, ¿sí? Cuando el movimiento es fino. Entonces, esa unidad motora, o dicho de otro modo, aquí como está escrito, pues cuando no necesita ese grupo de músculos hacer movimientos finos, pues una unidad motora, una sola unidad motora que es una fibra nerviosa, inerva a varios músculos o a varias fibras musculares. En cambio, cuando necesita ese grupo de músculos hacer un control fino, un movimiento fino, pues la unidad motora que está formada por la fibra nerviosa y las fibras musculares, pues esa fibra nerviosa va a inervar a unas pocas fibras musculares. El tono muscular, entonces, es como un estado parcial de contracción. Nuestros músculos siempre están en un estado como de semicontracción, digámoslo así, y por eso mantienen la forma y su consistencia. Si ustedes se tocan, pues por más que no hagan ejercicios, los músculos de ustedes tienen un tono o una forma, ¿no? Existe pocas realmente, como nosotros pues no somos seres que estamos quietos, si estamos sentados pues estamos más que sea moviendo algo, o estamos mirando, o estamos haciendo algún tipo de actividad. Realmente hay poquísimas fibras de músculos que así estemos en reposo pues estén en inactividad, ¿no? O otras que estén plenamente contraídas también todo el tiempo. Porque los músculos cuando están contraídos todo el tiempo pueden pasar a otro estado que se llama el estado de fatiga o de cansancio muscular, ¿sí? Eso, para evitar esa fatiga muscular, hay diferentes grupos de unidades motoras y con ello, pues, diferentes fibras musculares que están en actividad en diferentes momentos. Es decir, unos están activos ahora y después descansan y de ahí así. Es como ustedes cuando vayan al hospital, pues no pueden estar de turno todos los días, tienen que estar de turno un día y descansar al menos 2 días para volver a la actividad del turno otro día. Entonces, así mismo son los músculos, no pueden estar en actividad todo el tiempo porque si no ellos se fatigan. Entonces, están en actividad un momento, descansan, actúan otro grupo de músculos y así sucesivamente. Eso se da porque hay una descarga muy asincrónica de impulsos nerviosos en esas motoneuronas del asta gris anterior de la médula espinal. El tono de los músculos, aunque ustedes no lo crean, depende de que esté íntegro este arco reflejo simple que consta de estas dos neuronas, la sensitiva y la motora, ¿sí? Si este arco reflejo simple se corta, se lesiona o se desconecta de los músculos pierden su estado de tono o de semicontracción. ¿Y qué va a pasar con los músculos entonces? Se atrofian. Primero se van a volver flácidos, aguados, chorreados, no sé cómo decir otra palabra, muy blandos, o sea, ya no van a tener el tono que tienen normalmente y luego va a venir el estado de atrofia porque no reciben, como les digo, su alimento, que es el estímulo nervioso. Tal es el caso de, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a alguien que, por ejemplo, tuvo una lesión medular. Ahora con las motocicletas, pues vemos muchos jóvenes que se quedan con lesiones completas de la médula espinal a diferentes niveles. Entonces, pues, si eso sucede, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de un joven que se seccionó la médula a nivel de T4, por ejemplo, a nivel de las tetillas, más o menos, de ahí para abajo, pues él va a perder todo este arco reflejo monosináptico simple. Y entonces los músculos que están inervados desde T4 para abajo, todos se van a volver flácidos porque no tienen esta conexión. Esa conexión se pierde. Y
Luego de la flacidez viene el estado de atrofia, porque como les dije, ninguna fibra puede sobrevivir sin él, o puede, digamos, estar bien sin el estímulo nervioso. Y eso pues sucede pues, con estas personas. Por eso es que también luego de esas secciones medulares completas, pues, aparte de no poder caminar, pues obviamente viene el emaciamiento, que es como que se enflaquecen y todo se pierde en tono y en musculatura en esas personas. Por eso es que, no sé si ustedes han visto también en la televisión alguna película o en algo en su vida de repente, ojalá que no, pero o en algún vecino o algo, que es muy importante luego de que tienen esas lesiones, pues hacerles terapia física, ¿no? Al hacer terapia física, pues al estimular el movimiento en esos músculos que no tienen el arco reflejo simple, se logra pues mantener un poquito mejor esos músculos que están flácidos o hipotónicos. Recuerden siempre que el uso neuromuscular, él detecta todos los estímulos sensitivos concernientes al acortamiento o alargamiento de las fibras musculares. Y en cambio, el uso neurotendinoso, en cambio, detecta todo lo que es como el estiramiento o los cambios de tensión que existen en los tendones de los músculos cuando estos se elongan o se acortan. Entonces siempre recuerden que se va a perder el tono y va a haber un estado de flacidez cuando se corten las vías aferentes y eferentes, o sea, se corte en esta la conexión sensitiva y motora del arco reflejo simple, ¿no? Si ustedes palpan, pues miren, aquí hay un ejemplo. Aquí está un bíceps braquial normal y miren cómo cuando se pierde ese arco reflejo simple, como el músculo se vuelve atrófico, se disminuye de tamaño, ¿sí? Y ustedes al palpar estas dos personas, pues van a sentir la diferencia de que un músculo en estado semicontraído y aquí como una masa blanda que ya no tiene elasticidad. Se atrofia y va reduciendo de tamaño a tal punto que en las personas que realmente no tienen apoyo de terapia física ni nada, pues se convierten en personas que son prácticamente en piel y hueso. Como vulgarmente se dice, hueso y pellejo, básicamente. Lamentablemente está así. Siempre el tono muscular y el grado de actividad de los músculos o de las motoneuronas depende mucho de la suma de los impulsos nerviosos que reciben las motoneuronas, ¿no? ¿Cómo es la acción muscular? En cambio, lo contrario, cómo los músculos se ponen en actividad para realizar una acción como por ejemplo la que ven aquí de correr, ¿sí? Eso se da cuando se ponen en actividad unidades motoras al mismo tiempo, ¿sí? Todas como que suman para activar los músculos que ayudan a crecer y las que en cambio realizan el movimiento antagónico reducen su actividad. Es decir, las motoneuronas se activan para activar los grupos musculares necesarios para correr y los músculos antagonistas, en cambio, que hacen que cese uno o que pare, se inactivan. Y luego cuando uno para de correr, vuelta se activan los músculos antagonistas y los de la acción de correr se bloquean. ¿Cómo se contrae un músculo? Es porque se suma la actividad de varias unidades motoras. Al principio, pues existen muchas unidades motoras aquí más pequeñas que se van estimulando primero y esas pues reciben estímulos nerviosos de neuronas que van a la médula más pequeñas y que llegan al tronco encefálico. Esas tienen como un menor umbral de excitación. Pero la contracción al ir aumentando, eso significa o que vaya aumentando la contracción es porque se van sumando más unidades motoras más grandes o mayores y ahí van aumentando la fuerza gradual de esto y se va contrayendo más los músculos. La fatiga muscular es cuando en cambio hay una pérdida progresiva de la fuerza de un músculo después de una contracción fuerte o prolongada
debido a que recuerden que los músculos, pues también para hacer la actividad necesitan tienen muchas mitocondrias precisamente para generar mucho ATP, pero el ATP se reduce debido a que, por ejemplo, cuando sobreesforzamos, en cambio, nuestra actividad muscular, no tenemos una adecuada entrada de oxígeno, la sangre empieza a disminuir la cantidad de oxígeno, llega menos oxígeno acá y la respiración ya no se vuelve aerobia, que es cuando se entra oxígeno a la célula y gracias al oxígeno las mitocondrias fabrican ATP, sino que la oxigenación se vuelve anaerobia y en vez de fabricar ATP, se empieza a acumular lactato o empieza a acidificarse la célula. Y ahí, pues, la fibra muscular se fatiga cuando hay, en cambio, sobreesfuerzos. A pesar de que los impulsos nerviosos siguen llegando de la unión neuromuscular, se sigue despolarizando la membrana de la fibra muscular, pero en cambio la respiración de la fibra muscular ya no es aerobia, sino se va volviendo como anaerobia. Ustedes ya están viendo el ciclo de Krebs en biología, supongo, eso es lo primero que nos enseña. ¿Ya están viendo? En bioquímica vimos, doctora. En bioquímica. En biología también nos enseñan, creo, o era en bioquímica, ya no me acuerdo, pero en algún lado nos enseñaban. Pero recuerden entonces que la célula necesita el oxígeno, ¿no? Para fabricar ATP. Pero ya cuando la respiración se vuelve, o cuando la respiración celular es anaerobia, en vez de fabricar ATP empieza a acumular lactato. Y entonces ahí es cuando viene la fatiga muscular o las famosas contracturas, ¿no? Cuando uno hace como se va al gimnasio y el entrenador le dice a uno haga 20 sentadillas y uno como quiere ya tener el glúteo mayor así grandote, uno no hace 20, sino 100 de una. Entonces, como no respira uno bien, entonces luego vienen las contracturas y la fatiga muscular y después no vuelve a hacer como en un mes porque no puede ni sentarse. Básicamente es eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y pues por eso es que los deportistas y todos ellos tienen a personas muy capaces que los entrenan primero para evitar fatigas musculares, para evitar lesiones o desgarros o para evitar pues contracturas o para evitar que se desgarren los tendones o que se fracture de hecho un hueso, ¿no? Bueno, la postura de nosotros, la postura de pie pues se llama bipedestación, ¿no? La postura es como la posición que adopta el ser humano de acuerdo al ambiente en el que está. En la posición de pie o en bipedestación, pues la línea de gravedad atraviesa las apófisis odontoides y es como el eje vertical detrás de los centros articulares de la cadera y por delante de la articulación de la rodilla y de los tobillos. Por eso es que los músculos tienen la capacidad de ser también unos elementos antigravitatorios que ayudan a que nosotros pues no nos caigamos ni para adelante ni para atrás. Los músculos intervienen mucho en mantener también nuestra postura. La postura de cada ser humano pues depende mucho del grado o distribución del tono de los músculos. Si ustedes notan, pues hay personas que andan así como toda curca, como toda así, que claro que también depende mucho del estado de ánimo de las personas y de la actividad física que ella realice. Pero, y eso no está bien, no está bien porque ahí estamos haciendo que nuestros músculos o que nuestro eje normal en bipedestación se pierda, ¿no? Además que el uso de tacos pues también altera mucho la capacidad o altera mucho el equilibrio, sobre todo de nuestra columna. Por eso es que las mujeres que usan pues tacos con mucha frecuencia o mientras más altos los usen, alteran esta capacidad antigravitatoria de los músculos de controlar y también del eje corporal. Y pues viene también la deformidad de la postura. Ni tanto ni cuanto, yo siempre digo, uno debe de tratar, y además de esto es como la posición que adopta una persona que casi como que no tiene mucha energía, ¿no?
Por eso el realizar actividad física al menos 30 minutos al día mejora mucho el estado de ánimo y la postura del ser humano, ¿sí? Si ustedes comparan a alguien que no hace ejercicio, pues camina mucho más lento, pesado, que alguien que sí hace ejercicio, que camina así como más erguido, mucho más enérgico y con mucho más garbo o rectitud, ¿sí? Entonces, no es correcto caminar para atrás, ni tampoco irnos para adelante, ni tampoco hacer como esta curvatura, tanto de sacar mucho las pompas y como que hundir mucho el tórax, ¿no? Lo ideal es mantener una postura recta en donde se encuentren alineados pues sus ejes que atraviesan sus articulaciones, ya saben, atlanto occipital, la articulación de la cadera y las rodillas y los tobillos, como en esta postura. Existen también, por ejemplo, impulsos que viajan sensitivos a través, por ejemplo, del laberinto que está ubicado aquí en el conducto auditivo y también a través de los músculos del cuello, ¿no? Esta información, pues, favorece, el laberinto y los músculos del cuello intervienen también en enviar información al cerebelo, que es uno de nuestros órganos del sistema nervioso central que también influye mucho en nuestra postura, ¿sí? Al mesencéfalo y a otros centros cerebrales para enviar la información a los grupos de músculos, a las articulaciones y a los receptores cutáneos. Todo eso tiene mucho que ver también o influye en la posición que adoptamos los seres humanos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene alteraciones a nivel del cerebelo, que es un órgano que nos permite mantener nuestra posición o nuestra postura también, o el equilibrio, si es que hay alguna alteración a ese nivel, por ejemplo, un tumor o algo, puede debutar uno con la incapacidad de mantenerse, por ejemplo, de pie. O si estoy sentada, pues sentir como que me mareo y que me voy para un lado o me voy para el otro, o si me pongo de pie igual, o si estoy acostada, incluso puede que existan esos mareos porque hay una alteración del equilibrio. Todo el tiempo el tono de los músculos que intervienen en la postura nuestra pues están haciendo finos ajustes para mantenerla. Entonces, la postura de nosotros no solo depende de que esté íntegro el arco reflejo simple, sino también de que la suma de esos impulsos continuos nerviosos recibidos por la motoneurona anterior se mantengan pues todo el tiempo y se mantengan bien, ¿ya? Bueno, rápidamente vamos a hablar un poco sobre las patologías o los daños que pueden haber en esta parte para luego seguir con la histología de la corteza cerebral. Bien, entonces pueden haber cómo responden las neuronas a la lesión. El citoplasma de la neurona depende del núcleo para sobrevivir. Si el cuerpo de la neurona se lesiona en el encéfalo y en la médula, por ejemplo, los restos de esas neuronas y fragmentos de la mielina, de las fibras nerviosas, pues se fagocitan gracias a las células de la microglia, a los astrocitos o a los macrófagos. Cuando los astrocitos vienen y fagocitan esos restos de las neuronas que ya no sirven, pues vienen a sustituir ese lugar en donde estaban las neuronas. Y ahí queda tejido como de cicatriz, o sea, como decir, aquí hubo una neurona, el astrocito se lo comió, así, o lo fagocitó, y ahí queda un tejido cicatrizado. En el sistema nervioso periférico, los macrófagos de los tejidos son los que eliminan los restos, y los fibroblastos, en cambio, van y sustituyen con otras fibras y forman un tejido de cicatriz. Miren, cuando hay una lesión del axón, ¿sí? Puede darse en diferentes segmentos, ¿no? Puede ser que el segmento distal se separe del cuerpo de la neurona. Puede ser también que una porción proximal de la neurona quede bien y otra se desconecte, miren como aquí, que se lesione.
O la lesión puede ser así tan arriba que se separe el cuerpo de la célula desde donde se origina el axón, como decir, ¿cómo se llamaba esta parte desde donde nacía el axón en la neurona? Conoxónico. Conoxónico. Exactamente, puede separarse desde ahí y ser más alta, ¿no? Entonces, verán, ¿qué pasa? Aquí tenemos una fibra nerviosa con sus células de Schwann, ¿no? Con su mielina normal, con sus nodos de Ranvier, casi se me olvida. Y miren aquí la lesión, aquí hay una lesión, hay como una desconexión de la fibra muscular, ¿no? ¿Qué pasa al principio? ¿Qué cambios hay cuando se rompe una fibra nerviosa? A este fenómeno de degeneración o de cambio se le llama la degeneración valeriana o waleriana, como quieran decir, y esto se da pues más en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios, ¿ya? ¿Qué pasa? El día 1 pues se vuelve como tumefacto, se edematiza y se vuelve irregular. Al día 3 o 4 de la lesión, pues los fragmentos se van a romper y el resto de fragmentos pues es digerido por las mismas células de Schwann y los macrófagos que vienen acá desde el torrente sanguíneo. Y luego pues ya en una semana pues ya todo el axón casi que está destruido por esa lesión. La vaina de mielina también se va fragmentando y aparecen como, esos fragmentos parecen gotas como de lípidos en el citoplasma de la célula de Schwann, que luego además también son fagocitadas por los macrófagos. Las células de Schwann, estas tienen la capacidad de proliferar rápidamente y quedar como cordones al interior de la membrana de esta fibra nerviosa. Si es que no existe la posibilidad de regeneración o no hubo eso, pues lo que sigue es que luego esto se sustituya por tejido nervioso, fibroso, y se destruya. Pero si es que existe la posibilidad de reconectar esa fibra, como les decía yo alguna vez, pueda que se regenere, pero necesita mucho, mucho, mucho tiempo para hacerlo. Y eso sí es que lo hace, o sea, es bastante, bastante delicado este tejido. En el sistema nervioso central, pues, en cambio, la degeneración de las fibras de las neuronas es similar a la del sistema nervioso periférico. Igual los restos de una fibra nerviosa son fagocitados o eliminados por las células de la microglia, ¿no? Que son los macrófagos. Y luego, pues en esa zona en donde se da la destrucción, proliferan los astrocitos. En el axón empiezan a haber cambios en el segmento proximal muy parecidos a los que se dan en el segmento distal del axón y pueden incluso extenderse hasta los nodos de Ranvier, ¿no? Y pues la lesión es inminente. Los cambios cuando hay una lesión, en cambio en el cuerpo de la neurona, hay como un fenómeno que se llama degeneración retrógrada. Primero como que se dañan los axones, ¿no? Y esa degeneración pues viene y prosigue hacia los cuerpos celulares, sobre todo el segmento proximal del axón, que es el cono axónico. Y al día 2 más o menos alcanza, desde el día 2 hasta la segunda semana, en donde alcanza el máximo, en donde recuerden que la degeneración del cuerpo se veía en una placa porque encontrábamos sustancia de níquel desintegrada o formando como un anillo a nivel periférico del cuerpo de la célula, y a eso se le llamaba, o de la neurona, y a eso se le llamaba cromatólisis. ¿Cómo se daña el cuerpo o la neurona? El núcleo al principio, en vez de estar en el centro, se mueve así a la periferia, como ustedes ven. Los gránulos de la sustancia de níquel se desintegran, ¿no? Y viene el fenómeno de el cuerpo de la neurona se hincha y se vuelve esférico, ya no tiene la forma de neurona. Luego viene el fenómeno de la denudación sináptica, en donde las terminaciones sinápticas
se separan del cuerpo, se desintegran y son sustituidas por células de Schwann en el sistema nervioso periférico, obviamente, y aquí en el central son los oligodendrocitos, no se olviden. Y las causas pueden generar que haya pérdida de la capacidad de adherirse a la membrana plasmática o que las células de sostén sean estimuladas por sustancias químicas que libera la neurona lesionada. Entonces, aquí pueden ver cómo una neurona golpeada, que sufren un golpe, un trauma cerebral, por ejemplo, miren cómo lo que hace es edematizarse o hincharse, el núcleo se va a la periferia, puede haber cromatólisis, ¿no? Y la sustancia de ubicarse hacia la periferia y eso ya es como un fenómeno que es pre-mortem o pre-apoptosis de la neurona. Las dendritas se desintegran. Pero en cambio puede que la neurona, si es que no estuvo muy lesionada o se actuó de manera temprana y se evitó la lesión, la neurona puede estar hinchada y puede estar así ya como entrando en cromatólisis y puede regresar a este estado y luego recuperarse. Depende mucho del grado de lesión y del tiempo que haya tenido para recuperarse. La recuperación luego de una lesión de una neurona o de sus axones, de su cuerpo del axón, pues puede tardar meses, como les decía. El núcleo es el que se encarga de sintetizar ARN y es el que se encarga de reconstituir a la sustancia de Nielsen, que es como el alimento de la neurona, ¿no? Y luego va disminuyendo el edema de la neurona y el núcleo va adoptando otra vez su posición normal, como ven acá en el centro, y ese es como uno de los fenómenos que van haciendo que se recupere la neurona. El axón, en cambio, en los nervios periféricos, los tubos endoneurales juegan un papel muy importante y también las células de Schwann para la regeneración. Los axones, cuando se reconectan, son atraídos además por sustancias quimiotrópicas, o sea, por sustancias químicas que hacen además que mejore esa reconexión. Ahí hay también sustancias que estimulan mucho el crecimiento en esa zona y también se invaden de factores que inhiben el perineuro para que eviten que esas dos partes unidas pues se separen. ¿Cuáles son los factores que influyen en la regeneración neuronal? En el aplastamiento, las vainas endoneurales tienen que estar intactas y eso va a hacer que pues, haya una buena regeneración. Cuando hay una sección total, existe una baja probabilidad de recuperación. Cuando, por ejemplo, se ha vuelto a reconectar fibras nerviosas al revés, es decir, se colocó una proximal en el distal o una distal en el proximal y ahí estamos enviando, pues haciendo que se intenten conectar dos cosas con destinos incorrectos y eso puede generar pues que no se recupere o no se regenere. Cuando, por ejemplo, existe una distancia muy grande o la lesión del nervio ha sido muy amplia, que no ha habido cómo conectarla al 100 y ese espacio que queda entre los dos nervios o entre los dos muñones se puede llenar de tejido fibroso muscular, entonces ahí no va a haber una capacidad de regeneración muy buena. Si el nervio es mixto, menos es la capacidad de regeneración, más difícil. El nervio funciona mucho con el estímulo, o sea, la regeneración nerviosa funciona mucho con el estímulo, con el movimiento que uno haga. Por eso es que cuando se lesiona una extremidad o se fractura o algo, pues es muy importante luego el estímulo con fisioterapia para que no se dé la degeneración. Y pues ya si existe además del corte o la sección de algún segmento nervioso o tejido nervioso más infección, pues eso es un factor terrible para que se regenere. Cuando, por ejemplo, estamos tratando de regenerar un nervio, ¿sí? Y los muñones, es decir, la porción distal del uno con la distal del otro, se yuxtaponen, es decir, está el uno encima del otro. Las células de Schwann tratan de llenar el espacio en el interior de la lámina basal de sus tubos, en el muñón proximal cerca del nodo de Ranvier y en el muñón distal, tanto como en los órganos eferentes.
y los filamentos al final terminan haciendo como unas puntas bulbosas del tubo entoneural. El nervio ciático es un nervio que se lesiona muy comúnmente de manera progresiva cuando hay, por ejemplo, estas lesiones de las hernias discales, ¿sí? La hernia pues comprime de manera crónica a este nervio y la compresión sobre el nervio ciático pues puede generar que éste se lesione. Por ejemplo, una lesión abrupta del nervio ciático puede ser también que una fractura muy fuerte o terrible del fémur, ¿sí? Una fractura con degeneración de tejido muscular y todo puede hacer que ese nervio se lesione. Y pues el pronóstico, dependiendo de todo lo que pase alrededor, pues si hay infección, si hay pérdida de músculo, si es una fractura muy complicada, pues el pronóstico para que se regenere ese nervio pues va a ser malo, ¿no? Por más ánimo o por más cosas que uno haga. La regeneración nerviosa, entonces, como les decía, siempre va a ser un proceso muy lento. Por ejemplo, esta es una neurona, ¿no? Con su axón, con sus vainas de mielina, con sus células de Schwann y la fibra muscular inervada. Aquí, miren, se ha cortado la conexión del axón. Cuando uno intenta, o digamos, la regeneración de esta fibra, ¿sí? Por sí sola, es realmente muy mala. Si es que existe la posibilidad quirúrgica de unirla, pues eso quizás podría ayudar o facilitar su regeneración, pero si no, por ejemplo, el crecimiento, ¿sí? De esta fibra que quedó cortada de la conexión muscular es muy lento, crece como a 2 o 4 milímetros por día, y el 80% de su diámetro original se pierde. La velocidad de conducción de esta fibra que se regenera por sí sola disminuye muchísimo, ya nunca va a ser la misma que conducía, digamos, si era una alfa y conducía muy rápido la información, se vuelve como una gamma o como una delta muy lenta. Y esta, al final, cuando se termina regenerando por sí misma, tiende como a querer inervar más fibras musculares y eso la vuelve una fibra ya de conducción de estímulos mucho menos precisos. En el sistema nervioso central, en cambio, la regeneración, pues el intento de regeneración es como que se detiene luego de las 2 semanas de la lesión. Es muy infrecuente que exista una regeneración de una fibra nerviosa digamos, si inervaba segmentos muy distantes, es muy difícil que se regenere así. Los axones que quedan rotos, pues tienen la capacidad, o digamos, pierden la capacidad de hacer sinapsis nuevas o disminuye. No existe hasta ahora la posibilidad de saber si es que vuelven a restablecer totalmente su función. Y la regeneración debido a que no hay estos tubos endoneurales, porque fracasan los oligodendrocitos acá para regenerar más vaina de mielina, ¿no? Y el depósito de tejido cicatrizal por los astrocitos en el sistema nervioso central es mucho mayor, entonces eso hace que en cambio como que se desarrolle mielina, pero en cambio inhibe el crecimiento del axón, y que haya mielina sin axón pues no nos sirve mucho para establecer una conexión neuromuscular. Con el paso del tiempo, pues las neuronas, o de los años, las neuronas tienden a degenerarse, ¿sí? Su degeneración puede ser anterógrada o retrógrada, y esto pues tiene que ver con el envejecimiento, y más o menos uno pierde en la vejez el 20% del número original de neuronas. ¿Cómo se puede atrofiar el músculo de tipo voluntario luego de que hay una degeneración nerviosa? Porque ya no existe una respuesta adecuada a la acetilcolina, porque la conexión se cortó. El sarcoplasma se pierde gradualmente, también las fibrillas y las extracciones de los músculos se pierden. El músculo, en vez de estar fibra muscular, se sustituye por tejido fibroso. Puede quizás poseer una reinervación, pero no va a ser
100% igual de antes de la lesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la papila gustativa en la lengua, esto si se degenera, pues la integridad del nervio sensitivo depende mucho de esta capacidad de reconexión o de recibir impulsos nerviosos nuevos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta realidad del COVID, también, pues no sé si ustedes han tenido la posibilidad de conversar con alguien que haya tenido COVID y que el COVID lo afectó más que respiratoriamente, neurológicamente. Y cómo era la sintomatología neurológica del COVID, era que las personas, no era porque aún están, las personas pierden la capacidad sensitiva del olfato. Entonces hay personas, el olfato se pierde porque el COVID ataca precisamente las terminales nerviosas de la nariz, ¿no? Que son las vías sensitivas aferentes que recogen ese estímulo del olor o del olfato. ¿Por qué lo ataca? Porque ese virus llega hasta esas fibras nerviosas y las, digamos, no las degenera, sino las edematiza o las lesiona. Tal es el caso de que una persona que tiene COVID, que ha tenido COVID, y ya han pasado, miren, a veces hasta 6 meses y no recuperan al 100% su capacidad olfativa. Pueden oler, pero así como que de a poco y cuando se acercan a algo muy, muy cerca a la nariz, pero han perdido. Y miren cómo esa alteración o esa lesión nerviosa, tan simple que pareciera, ¿no? Tarda meses o incluso años en recuperarse al 100%. Entonces, miren cómo es esto de los nervios, ¿no? Doctora, Sí. ¿cómo es? A mí me dio eso, COVID, pero a mí se me perdió digamos, el olor y el gusto más o menos por unos 2 días nomás. No me cojo muy fuerte. Es como que un olor feo, todo lo que huele. Cuando uno tiene ese síntoma del olor, de que todo lo que huele le huele feo, se llama cacosmia. Así se llama. Como un olor metálico más o menos. Ya. Recuerden que, por ejemplo, no todos, gracias a Dios, respondemos igual. Porque, por ejemplo, yo tengo mi hermana, que ella también le dio COVID. A ella le dio COVID más o menos en julio del año pasado. Y yo pensé que ella ya recuperó el olfato, pero hasta ahora no lo recupera bien. Imagínense, ya son 10 meses y no lo recupera bien todavía. Entonces yo creo que depende de la intensidad con la que nos haya afectado y de cada uno, ¿no? Porque somos un misterio y peor de virus es un misterio de cómo a unos mata, a otros no, de cómo a unos pues les lesiona los nervios del olfato y les devuelve como a ti por suerte rápido, pero a otros no. Entonces es un misterio realmente. Creo que depende de la agresividad o la carga viral que haya tenido uno para que le dé un síntoma como más fuerte. Lo que sí está comprobado es que al que le da así, que le neurológico, pues le va mejor que al que le da síntomas respiratorios. O sea, tiene menos riesgo de morir el que le da con síntomas así neurológicos que al que le da con síntomas respiratorios. Es como un factor protector. Bueno, entonces hoy en día que vivimos tanto trauma, pues vemos estas lesiones terribles de los nervios, las lesiones traumáticas de los nervios periféricos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos cómo está roto el nervio ulnar, ¿no? ¿Qué es la neuropraxia? Es el término que hace referencia a un bloqueo transitorio de la conducción nerviosa de esta fibra hacia el músculo, ¿sí? Por lo general, las neuropraxias se dan cuando hay algún fenómeno que está comprimiendo o presionando de manera crónica al nervio, ¿sí? Entonces, cuando eso se da, como en el caso, por ejemplo, de las secretarias, que como usan mucho las manos, tienen una neuropraxia del nervio radial y empiezan a sentir como mucho dolor o hiperestimulación o definitivamente ya no les responde bien ese nervio. Por lo general eso se da porque crece mucho el tendón aquí en la articulación de la mano
y se resuelve con cirugía. Cuando se quita la presión sobre el nervio luego de un tiempo se desinflama y la persona pues vuelve a recuperar su actividad normal. Eso se llama neuropraxia. Por ejemplo, cuando hay tumores, los tumores cuando se ubican cerca de una estructura nerviosa la pueden aplastar y generar ese fenómeno de neuropraxia, que es como un bloqueo transitorio, no lo deja conducir el impulso nervioso hacia el músculo que está inervando. Este otro término que se llama axonotemesis, eso quiere decir que los axones están dañados y las vainas que están alrededor de ellos, de tejido conjuntivo, son más o menos intactas. La recuperación, en este caso, si es que volvemos a reconectar a este nervio, es mucho más rápida que si hubiera una sección de estos mismos nervios al nivel del tronco cerebral. Esas lesiones pueden darse por lesiones de aplastamiento, por una tracción excesiva, porque te alaro mucho un brazo, por ejemplo, el plexo braquial, que está más o menos a nivel de la axila de nosotros. Si alguien viene y a ustedes les estira la extremidad superior con tanta fuerza, o por ejemplo, qué sé yo, se agarran de alguna máquina que les tira esta articulación, les elonga tanto el plexo braquial que puede traccionarlo y puede provocar este fenómeno de la axonotemesis. O la compresión muy brusca, por ejemplo, cuando yo tuve una vez un paciente, por ejemplo, que le aplastó el bus las piernas. No solo le aplasta por los músculos ni tampoco el hueso, también le aplasta el nervio ciático o el nervio femoral. Entonces ahí también puede verse esta lesión. Y el otro fenómeno, el más terrible, es la neurotmesis, que es cuando ya se secciona de manera completa el nervio o el tronco nervioso, y ya pues ahí hay que llevarlo a cirugía o si es que tiene remedio. Por ejemplo, cuando hay la sección completa o la neurotmesis del nervio radial, la mano se cae y eso es un síntoma de sección del nervio radial, la mano caída. El paciente viene con la mano caída y usted le pide que levante y él no es capaz de levantar, o sea, no es capaz de realizar una extensión de la articulación de la muñeca. No, él no puede porque simplemente el nervio radial está desconectado. Cuando hay la desconexión de estos nervios motores, puede haber incluso en la extremidad afectada, pues parálisis y flácida y también atrofia de los músculos. Por ejemplo, es un signo, ¿sí? El signo del OK que uno le pide a los pacientes que hagan para valorar si está el nervio, si no estoy mal, el nervio cubital bien, ¿ya? Y esta otra expresión de los 3 dedos, que no sé cómo, creo que es como una señal. ¿Qué señal es esa? Ustedes saben mejor. ¿No utilizan los rockeros eso? No, los rockeros extienden los dos laterales. ¿Quién hace así? Alguien hace así, de los que yo no me acuerdo este rato. Bueno, esta señal o esta forma de poner los dedos o esta evaluación, pues hace en cambio valorar que el nervio mediano esté bien en la mano, ¿ya? Entonces, si la persona puede hacer esto, o levantar su mano, pues está libre de lesión radial, de lesión cubital o de lesión del mediano. Pero en cambio, si es que, por ejemplo, tiene la mano caída, es un signo de que está con neurotmesis el nervio radial. Si es que no puede hacer esto, pues es una neurotmesis del nervio cubital, y si no puede hacer esto, pues es una neurotmesis del nervio mediano. Cuando existen estas neurotmesis o cortes o secciones completas de los nervios, pues primero en la parte motora pues va a haber, como les decía yo, la parálisis de los músculos flácida y la atrofia. Puede haber una reacción de degeneración que no responda a los estímulos en 4 o 7 días,
y luego pues vaya respondiendo poco a poco a los 10 días. Puede la piel empezar a perder la sensibilidad, a ponerse roja y caliente. También se desconectan como las glándulas sudoríparas de ese lado. Por ejemplo, cuando hay unas lesiones del ciático, incluso se puede hasta descalcificar el hueso, o sea, es terrible. ¿Cuáles son los signos y los síntomas cuando se va recuperando un nervio después de haberse seccionado o cortado después de una neurotmesis? Pues más o menos una fibra motora va regenerándose 1.5 milímetros por día y empieza siempre desde los músculos proximales. La parte sensitiva, en cambio, se va recuperando siempre mucho más antes. Lo sensitivo se recupera antes que lo motor. Puede la persona ir teniendo este signo de Tinel que va sintiendo como parestesias. Las parestesias son como hormigueos o como si corriera una electricidad en el área en donde está distribuido ese nervio lesionado. Y el primer signo de que ya se está recuperando esa porción lesionada es que si uno hace presión sobre esos músculos empieza a sentir ya dolor. Luego uno va recuperando la sensibilidad al frío y al calor y luego al tacto ligero y a la discriminación táctil. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy capaz de con los ojos cerrados discriminar si me está tocando una aguja o si me está tocando un dedo o si me está tocando una espina, no sé. Cuando hay una lesión del nervio periférico, pues los principios clínicos básicos son que hay que ver que no haya infección en la herida, hay que tratar de que las fibras, cuando hay un tratamiento conservador, pues lo que hay que hacer es colocar una férula, ¿no? Para que la extremidad no se mueva y de esa manera permitir a las fibras que vayan alcanzando los músculos. Y si es que no tenemos recuperación en un tiempo, pues hay que explorar el nervio de manera quirúrgica. Cuando una extremidad se lesiona y está expuesto un nervio, siempre hay que tratar de cubrirlo con músculo, ¿sí? Hay que hacer mucha fisioterapia, no hay que hacer que cuando se está recuperando un nervio hacer movimientos exagerados de elongación o de acortamiento, porque eso puede hacer que se empeore o se nos corte lo que estamos tratando de recuperar. Y siempre hay que ir primero con movimientos muy pasivos y de ahí ir progresando a medida de cómo vaya dando. Tumores, también pueden haber tumores en los nervios periféricos. Miren, aquí está el nervio y aquí está un tumor, ¿no? Sí, este es el nervio, miren las ramas nerviosas y aquí está un tumor. El nervio puede generar fibromas, que es un tejido fibroso benigno, ¿no? Es benigno, o sarcomas, que sí son tumores malignos. Hay un tipo de tumor que deriva de las células de Schwann que se llama los neurilemomas, ¿sí? Uno de los anestésicos que bloquea mucho el dolor a nivel periférico y que por más tiempo, pues es la procaína, que sirve mucho. Por ejemplo, cuando una persona sufre un evento cerebrovascular, que es que algún trombo o algo se fue al cerebro y bloqueó la irrigación de una parte del cerebro muy importante, la persona pues puede sufrir una lesión de una parte de ese cerebro, ¿no? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Ahí va a haber edema en el cerebro, va a haber una fibra proximal a la lesión que intente hacer sinapsis o nuevas sinapsis. El neurotransmisor que está ahí, pues intenta pasar a ramas que queden o que tengan como mayor efecto. Y la neurona aferente va a tener la capacidad de recibir como que más receptores postsinápticos. Las neuronas que no funcionan definitivamente se quedan dañadas. Las fibras que están aledañas a la zona lesionada, pues intentan dar como ramas distales a la lesión. Y la fisioterapia ayuda muchísimo también a estas personas a recuperarse. Por ejemplo, cuando hay aquí estamos viendo una persona normal, ¿sí? Y acá estamos viendo una persona que tiene asimetría, o sea que un lado no es igual al otro, por un ataque cerebral isquémico, ¿no? Y estas personas, pues,
poco a poco con terapia pueden ir quizás recuperando un poco la normalidad, pero nunca al 100. Por ejemplo, aquí estamos viendo a esta señora que también tuvo un ataque cerebrovascular y que aquí estamos viendo a una persona normal y aquí estamos viendo cómo ella no es capaz de elevar la extremidad del lado que sufrió la afección motora, en el brazo derecho. Eleva el izquierdo muy bien, pero el lado derecho no lo eleva casi nada. Entonces, estas personas quedan con secuelas, pero con mucha fisioterapia pueden mejorar un tanto las secuelas, pero jamás recuperarse al 100%. Existen virus que afectan las fibras nerviosas periféricas de los nervios periféricos. Y uno de esos es el herpes zóster, que le gusta mucho los nervios intercostales, ¿sí? Y se presenta como fibras, como pústulas o áreas inflamadas, y esto representa como la zona en que degeneró al área sensitiva y tiene muchísimo dolor el paciente. Otra enfermedad que es por un virus también, es el Guillain-Barré. Guillain-Barré es dado por un virus que afecta a los nervios periféricos, a varios nervios periféricos, y va impidiendo que la persona pueda realizar movimientos siempre desde distal hacia proximal. Primero empieza con los pies, después con las piernas, ya no puede caminar la persona. Después, poco a poco, si no es manejado este virus en un medio hospitalario, pues puede ascender el nivel e ir bloqueando los nervios periféricos, a tal modo que incluso ha habido personas que se mueren por este Guillain-Barré. Pero y después la recuperación es progresiva y es al revés. Te afecta de abajo para arriba y cuando ya te vas recuperando en cambio de arriba para abajo. Es decir, al último puedes empezar a caminar porque tus pies te van a responder al final. Así es, igual hay virus y también enfermedades como la difteria o la deficiencia de vitamina B1, B12 o la diabetes que también afectan a los nervios periféricos. Bueno, ahí tiene una tabla. ¿Qué más podemos ver? Como la exploración de la sensibilidad, ¿no? Siempre es importante realizar o explorar en el paciente la sensibilidad, haciéndole que el paciente esté con los ojos cerrados. Nosotros le vamos a sobar en sus dedos una toronda de alcohol y él va a sentir algo muy ligero y tiene que ser capaz de discriminar y decir, me está sobando un algodón, por ejemplo, o un hisopo, o me está pinchando con una aguja, o me está pinchando con 2 agujas, como en este caso. O sea, la persona que tiene sus vías nerviosas o sus terminales nerviosas intactas es capaz de discriminar entre 2 puntos de presión, por ejemplo, ¿ya? Y también sentir dolor. Otra cosa es también provocar dolor por presión. Por ejemplo, nosotros presionamos de manera profunda en algún músculo o en un tendón y es capaz el paciente de sentir dolor. También colocamos algo frío o algo caliente, él tiene que discriminar eso. La vibración también él tiene que sentir como un hormigueo. Estereognosia es la capacidad de apreciar la forma o identificar objetos con el tacto. Por ejemplo, está un paciente sentado con los ojos cerrados y yo le doy un esfero ya. No le digo que es un esfero, pero él con los ojos cerrados lo toca y dice es un esfero. O le doy un vaso y él con los ojos cerrados toca y dice es un vaso, una taza o lo que sea. Eso se le llama estereognosia, capacidad de uno apreciar la forma con el tacto. Tiene que ser capaz con los ojos cerrados también de realizar movimientos pasivos de las articulaciones. Por ejemplo, subir el dedo y tocarse la nariz repetidas veces o tener sensibilidad postural. Cuando una persona por alguna circunstancia pues tiene que perder o amputarse una extremidad, existe un fenómeno doloroso para el paciente que se llama dolor del miembro fantasma. Este señor aquí ya no tiene esta pierna porque le amputaron, pero ese dolor existe porque se cortó. Cuando se amputa, se corta la arteria, se corta la vena y se corta el nervio.
y como las fibras nerviosas quedan expuestas aquí en el muñón que se construye con la piel y el músculo que queda, ese dolor del muñón del nervio hace que el paciente diga me duele la pierna, que ya no, aunque ya no tenga pierna. Por eso se llama dolor del miembro fantasma. Y esos son los bloqueantes neuromusculares que se ocupan en anestesia, ¿no? Que compiten, ya saben ustedes, con la acetilcolina para no permitir que exista esa conexión neuromuscular y de esa manera relajar al músculo. Este es el Clostridium botulinum, es una bacteria que también actúa o inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y hace que la persona afectada tenga parálisis de los músculos respiratorios, y se trata pues con calcio y con guanidina. Cuando se corta la conexión nerviosa, existe mucha hipersensibilidad, también incluso a veces en esas zonas donde se pierde, y eso puede generar muchísimo dolor porque esa área está tratando de generar nuevas terminales nerviosas. Hay una enfermedad que se llama la miastenia gravis, en donde la persona poco a poco va teniendo como debilidad y fatiga muscular. Puede tener, no se ven alteradas las funciones neurológicas centrales, ¿no es cierto? Puede ser fluctuante. La musculatura del cráneo, los músculos del cráneo van volviéndose como débiles. La persona no puede hablar, tiene disartria, no puede deglutir, disfagia y debilidad de los músculos cervicales. Eso se da porque la conexión nerviosa entre la fibra y el músculo se ve alterada porque hay destrucción de ella. Esta enfermedad le gusta esta unión neuromuscular y lo que hace es atacarla, y por eso los músculos van perdiendo su función. La noradrenalina es una catecolamina que hace que en los receptores alfa, pues vasoconstricción. En los ojos genera midriasis y en el músculo liso del intestino pues lo relaja. En cambio, en el corazón, la norepinefrina o noradrenalina hace que el corazón se acelere o lo taquicardiza, relaja los bronquios y relaja los intestinos. Cuando uno tiene alteraciones en la capacidad de sentir, ¿sí?, o de las sensaciones, puede que sienta menos, a eso se le llama hipoalgesia, puede que un área esté como uno le active algo de dolor y él sienta dolor, pero menos, a eso se le llama hipoestesia. Puede que un área con el mismo estímulo, en cambio, sea una reacción de dolor exagerada, a eso se le llama hiperestesia. Y la parestesia es, en cambio, la sensación de hormigueo o de transmisión de electricidad a través de un área determinada del cuerpo. El tono muscular, que ya habíamos conversado, que es ese estado de semicontracción, puede verse afectado con una enfermedad que se llama el tabes dorsal, que es una infección por la sífilis, ¿no? La sífilis que se transmite por la gonorrea de la raíz posterior de los nervios raquídeos. Hay otras enfermedades que, bueno, ya no existen, que es la poliomielitis, ¿no?, que destruye las células motoras, y la siringomielia es, en cambio, un trastorno. La poliomielitis o siringomielia se llama así porque recuerden que los niños con polio tenían como lesiones en las extremidades inferiores debido a que se lesionaban las células motoras. Shock medular es cuando se secciona definitivamente la médula espinal por algún trauma, ya sea cerrado por hiperextensión, hiperflexión, o por que vino una bala, o porque vino un puñal ahí, ¿no? O por una enfermedad cerebelosa también puede alterar el tono muscular. La postura, pues depende. Hay, por ejemplo, a veces enfermedades del cerebelo, ya les decía, que alteran esto. Enfermedades centrales, como el accidente cerebrovascular, que va a causar hemiplegia, es decir, parálisis de la mitad de un lado del cuerpo. La enfermedad de Parkinson también va a alterar mucho la postura y los músculos van a estar en un estado como de hipertonicidad.
En cambio, cuando hay alguna alteración en el cerebelo, pues va a perderse como el tono de los músculos y eso va a hacer que la persona tienda a caerse de un lado al otro. Siempre es importante observar en sus pacientes cuando los revisen la actividad muscular, si están atrofiados. Las fasciculaciones son como contracciones repetidas, involuntarias, que se pueden dar en un grupo de músculos. Si están los músculos contracturados, si tienen coordinación y eso. Existen incluso enfermedades que hacen que los músculos, sin que ustedes que ustedes no los puedan controlar y que tengan movimientos involuntarios, como los tics, los famosos tics, son movimientos coordinados y repetitivos que afectan a uno o más músculos. Y puede uno tener un tic, ¿no? Por ejemplo, tener el tic de que la mano se mueva sola o de que el ojo izquierdo o derecho se empiecen a cerrar de manera que ustedes no puedan controlar. Los movimientos coreiformes son propios de una enfermedad que se llama la corea de Huntington. Esos son rápidos, son en sacudidas y no, por lo general no son muy repetitivos, sino que vienen como de manera un poco más espacial. En la atetosis, que es otra enfermedad, pues en cambio los movimientos de los músculos son como lentos y afectan más como las partes distales de las extremidades. Y el temblor, pues es una contracción alternado con los músculos agonistas y antagonistas de una articulación, y por eso es que a veces hay los temblores que pueden ser finos, que sean así muy delicados, o gruesos, en donde nos tiemble mucho la mano, ¿no? Esto, por ejemplo, sucede en las personas que tienen convulsiones, ¿no? En donde hay un espasmo tónico, ¿sí? Que se llama, en donde hay una contracción sostenida. Miren, es un estado de contracción continua de un músculo o de varios grupos de músculos que se ven en las crisis epilépticas. Y la mioclonía son, en cambio, contracciones de músculos o de la porción de un músculo o un grupo de músculos. Bien, hasta ahí verán, es el capítulo 3 de este libro de Snell. Ahora tienen que irse al capítulo 8 y ver las primeras líneas, porque ahí está la histología de la estructura de la corteza cerebral, que la vamos a ver rápidamente. Como ustedes saben, pues la corteza cerebral está formada por sustancia gris y sustancia blanca, ¿no es cierto? La sustancia gris es la que alberga o contiene a más o menos 10.000 millones de cuerpos neuronales, ¿ya? El grosor de la corteza cerebral, pues más o menos es como de 1.5 y 4.5 milímetros. Siempre la corteza cerebral es un poco más gruesa sobre la cresta de una circunvolución. Estas son las circunvoluciones, no son como estos grupos de fibras de sustancia blanca, en cambio, que están como sobresalen del resto de los espacios, separados por estos que son los surcos, ¿no? Estos son las circunvoluciones, son como unos abultamientos, ¿sí ven? Que son fibras nerviosas o sustancia blanca que están formando también parte de la corteza cerebral. El cerebro, como la médula, también tiene neuronas, neuroglia y vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los tipos de células nerviosas o de neuronas que hay en la corteza cerebral? Existen células estrelladas, miren cómo existen estas, que son las células piramidales, ¿sí? Estas son las células piramidales, células horizontales, células de Martinotti y células fusiformes. Las células piramidales, la forma de sus tienen forma de sus cuerpos, ¿no? O sea, tienen aquí como si fueran, se llaman así porque sus cuerpos neuronales, como ven aquí, si el cuerpo de la neurona tiene forma de pirámide, por eso se llaman piramidales. Existen en el cerebro las células piramidales gigantes, o también llamadas células de Betz, así se escribe, que pueden llegar a medir hasta 120 milimicras de longitud. Y estas se ubican más en la circunvolución, un giro
precentral del lóbulo frontal. Los vértices de estas células pues están orientados siempre hacia la superficie pial de la corteza cerebral. Todo esto es la corteza cerebral, que está separado por capas que ya les voy a explicar. La dendrita tiene dendritas apicales y basales, como ustedes ven. Cada dendrita tiene sus espinas dendríticas y el axón termina en la corteza profunda o en la sustancia blanca, que son básicamente fibras como de proyección y de asociación entre las comisuras cerebrales. Las células estrelladas se llaman así porque parecen una estrella, ¿no? Son células de la granulosa y estas tienen menor tamaño que las piramidales. Tienen como forma poligonal como de la estrella y pueden medir hasta 8 milímetros, a diferencia de las otras que medían 120. Tienen también varias ramificaciones dendríticas, pero su axón es corto y termina junto a otra neurona cercana. Las células fusiformes, estas de aquí, tienen axones largos, que llegan hasta las capas de la corteza cerebral más profundas. Tienen dendritas que se dirigen que salen de cada polo del cuerpo celular. Y las ramas de la dendrita inferior están ubicadas en la misma capa celular siempre. En cambio, las superficiales se van ramificando como yéndose a las capas de la corteza cerebral más superficial también. El axón, en cambio, penetra hacia la sustancia blanca y también forma parte de las fibras de proyección, de asociación o comisurales. Las células que siguen, el siguiente tipo de células que hay en la corteza cerebral son las células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son como fusiformes, y parecen los fibroblastos, así como fusiformes, tienen dos lados y como aplanadas en el centro. Están más superficialmente en las capas de la corteza cerebral. Sus dendritas emergen de cada extremo del axón y tienen como un trayecto paralelo, si ustedes ven, en la superficie de la corteza cerebral, y por lo general estas células horizontales de Cajal siempre establecen conexión con estas que son las células piramidales de la corteza cerebral también, sobre todo con las dendritas más superficiales. El otro tipo de células son estas que son las células de Martinotti, que las tenemos aquí, ¿sí? Que ven que el cuerpo celular está como un poco más profundo en relación al axón, ¿no? Que se dirige como hacia la superficie de la corteza cerebral y que termina como en las dendritas haciéndose como más superficiales. Estas son pequeñas células multipolares, ¿sí? Están ubicadas en todos los niveles de la corteza cerebral y las dendritas sí tienen una característica de ser un poquito más cortas. ¿Cuáles son las fibras nerviosas de la corteza cerebral? Entonces, ya hemos visto los tipos de neuronas que hay en la corteza cerebral. Entonces, repetimos, tenemos a las células piramidales, a las células estrelladas, a las fusiformes, a las horizontales y a las de Martinotti, ¿no? Ahora, las fibras nerviosas que están en la corteza cerebral pueden ser fibras radiales o fibras tangenciales. Las fibras radiales se disponen en todo el espesor de la corteza cerebral en ángulo recto, dirigiéndose hacia la superficie cortical. Aquí van a ver fibras tanto aferentes, que influyen en la asociación, y comisurales, que terminan en cambio dentro de la corteza cerebral. Y los axones de las células piramidales, estrelladas y fusiformes se pueden convertir en fibras eferentes que se asocian en la sustancia blanca. En cambio, las fibras tangenciales van en dirección hacia la superficie de la corteza. Son ramas como colaterales que terminan formando parte de fibras aferentes
e incluyen los axones de las células horizontales, de las estrelladas y de las ramas colaterales, de las piramidales y de las fusiformes. Estas se concentran más como en la capa 4 y 5, externa e interna, y forman estas bandas, ¿sí? Estas bandas que se llaman las bandas de Baillarger externa y las bandas de Baillarger interna de la corteza cerebral. Estas están entonces más desarrolladas en las áreas sensitivas debido a que hay elevada concentración de estas fibras en la unión o digamos en la cercanía del tálamo con la corteza cerebral. Si vemos las capas cerebrales, son 6 capas. Vemos esta capa más externa, que es la capa molecular. La segunda capa se llama capa granular externa. La tercera se llama capa piramidal externa. La cuarta es la capa granular interna. La quinta es la capa piramidal y la sexta la multiforme. Entre la cuarta y la quinta tenemos a las bandas de Baillarger externa e interna que concentran a las fibras tangenciales que están así en sentido como horizontal. Y recuerden que las otras fibras radiales están como en sentido vertical y se dirigen desde la profundidad hacia la superficie. Recuerden que el cerebro está recubierto también por las meninges. La meninge que está inmediatamente por encima de la corteza cerebral es la pilla madre. Luego viene, acuérdense, el aracnoides y su espacio subaracnoide, y luego viene la dura madre, que también está en contacto ya con el hueso del cráneo, ¿no? Miren, las fibras nerviosas de la corteza del cerebro nosotros las vamos a ver así, de color blanco. Cuando tengan ustedes sus prácticas, ustedes van a ver que les van a presentar pues, segmentos así o cortes sagitales de la corteza cerebral. Y ustedes pueden ver que existen fibras así blancas, esto es real, y fibras más oscuras, que son las negras o la sustancia negra, ¿no? Recuerden que la sustancia negra es la que contiene los cuerpos de las neuronas y en cambio la sustancia blanca tiene los axones de las neuronas. La corteza visual, que está en la parte del lóbulo occipital de nuestro cerebro, ahí la banda de Baillarger, sí, exterior, es más gruesa y ahí toma el nombre o se llama así estría de Genari o Genari, como le quieran llamar. Debido a la presencia de esta estría o de esta banda, la corteza visual en las paredes del surco calcarino, que está aquí está la fisura calcarina, este es el surco calcarino y es la corteza visual que está en el área 17 de Brodmann, que eso vamos a aprender después. Estamos hablando de esta área visual que se ubica en la corteza del lóbulo occipital de nuestro cerebro, y a esta área se le denomina como corteza estriada. Entonces, miren, aquí pues van a encontrar ustedes en la corteza cerebral fibras que están formadas. Las fibras, recuerden ustedes, y me he cansado de decirles que están formadas por los axones de las neuronas, ¿no? Las fibras pueden ser aferentes, es decir, que saquen información que llegue información hasta ellas, aferentes, o sea, llega hasta esta, y eferentes, que saquen información de la corteza cerebral. Entonces, igual que en los nervios raquídeos hacia la médula, lo mismo va a pasar en la corteza cerebral. Nuevamente les muestro las capas. Miren, aquí están las fibras dispuestas en sentido radial y en sentido tangencial. Y estamos viendo las capas. La primera, capa molecular, la segunda, granulosa externa, tercera, piramidal externa, cuarta, granulosa interna, quinta, ganglionar o piramidal interna, y sexta, la capa multiforme o de células polimorfas. Banda de Baillarger externa e interna. Fibras corticales aferentes, fibras corticales eferentes.
Estas fibras, recuerden que se van a conectar con fibras de la médula espinal y por eso así es que van a viajar y van a formar tractos. Que de eso pues vamos a ir hablando después, son un poco confusos, pero espero que no generen mucha confusión en ustedes. Bueno, entonces vamos a ir hablando de cada una de las capas rápidamente. La molecular, o también llamada, que es la primera, o plexiforme, tiene sus fibras orientadas desde el sentido tangencial. Esta se origina porque tienen aquí las dendritas apicales de las células, tanto piramidales como fusiformes. También están aquí, miren, los axones de las células estrelladas y de Martinotti. Tienen fibras aferentes que proceden del tálamo y que se asocian con las comisuras, con las fibras comisurales de otras áreas del cerebro. Aquí también en esta capa vamos a encontrar dispersas a las células horizontales de Cajal, que son estas, y muchos sinapsis entre neuronas diferentes. La granulosa externa tiene gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas son las que están aquí, ¿sí? O terminan en la capa molecular, sus dendritas terminan acá arriba. Los axones de estas células o de la granulosa terminan en capas más profundas y estas fibras que están aquí en la granular externa pues terminan en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Esta tercera capa, que es la piramidal externa, pues se llama así porque aquí están los cuerpos de las células piramidales. Y el tamaño del cuerpo aumenta desde la superficie hasta los límites más profundos de esta capa, ¿sí? Las dendritas de la parte apical entran hacia la capa molecular, hacia acá arriba, y los axones se dirigen como fibras, los axones de la sustancia blanca van como fibras de proyección, también como fibras de asociación o fibras comisurales. La cuarta, que es la granulosa interna, contiene más células estrelladas, como ustedes pueden ver, que están dispuestas como de manera compacta. Hay mucha concentración de fibras dispuestas en sentido horizontal y aquí vamos a encontrar a la banda de Baillargeon externa. En la quinta capa, que es la ganglionar o piramidal interna, se llama así porque vamos a tener también, obviamente, células piramidales mucho más grandes que las que están acá en la piramidal externa y también hay como de tamaño intermedio, pero no hay pequeñas. También aquí vamos a encontrar células estrelladas y de Martinotti. Muchas fibras que están organizadas en sentido horizontal que forman las bandas de Baillargeon interna. La corteza motora de la circunvolución precentral de las células piramidales son muy grandes y ahí van a llamarse células de Betz en la corteza motora o el área motora de la circunvolución precentral que está en el cerebro, que es la que podemos ver así macroscópicamente. Esta capa piramidal interna pues es la responsable del 3% de las fibras que van hacia el fascículo córtico-espinal, es decir, las que van del cerebro a la médula, o del fascículo piramidal. La sexta, que es la última capa y que se denomina capa multiforme, aquí están la mayoría de células fusiformes, algunas son piramidales también, células de Martinotti y muchas fibras nerviosas que entran o salen de la sustancia blanca que está aquí subyacente. Es normal que la corteza cerebral homotípica, o la normal digamos, tenga 6 capas, pero puede que hayan cortezas cerebrales heterotípicas que tengan áreas en las que no se puede reconocer como esta sexta capa. Y existen de 2 tipos, que sea granulosa o agranulosa. La de tipo granulosa, miren, es esta, no se reconoce una sexta capa, solo hasta la quinta. Las capas granulosas son bien desarrolladas, es decir, la granular interna y la externa. Tienen células estrelladas distribuidas en estas 2 áreas de forma muy compacta. La capa 2 y la capa 4 son bien desarrolladas, la 3 y la 5 medio mal desarrolladas, y a veces la 2 y la 5 se pueden hasta fusionar. Estas reciben fibras que vienen del tálamo hacia la corteza, por eso se llaman fibras tálamo-corticales,
y están en la circunvolución postcentral, en la circunvolución temporal superior y en las partes del hipocampo. Y en cambio, por ejemplo, el otro tipo de corteza heterotípica que se llama agranulosa es en cambio el área de la corteza cerebral que no tiene o que las capas granulares externa e interna están mal desarrolladas. Puede que tenga 2 o 4 capas ausentes. Las células aquí piramidales que son estas, son las más grandotas, pueden estar entre las capas 3 y 5 o distribuidas de manera compacta y son muchísimo más grandes. Esto se ve en la circunvolución precentral y en otras áreas del lóbulo frontal también, y generan muchas fibras que salen o diferentes relacionadas con la función motora. ¿Ya? Eso es, creo, todo lo que podemos conversar hasta ahora. Realmente de capítulo 3 y 8, pues, que es la porción histológica o la parte histológica del sistema nervioso central, ha sido bastante amplia, pero creo que ha sido bastante generosa y productiva para ustedes, porque de aquí parte, pues, el resto, ¿no? Ya el día de mañana, pues, yo pensé que sí iba a alcanzar, pero ya no alcancé. Pero bueno, el día de mañana ya arrancamos entonces con el estudio formal anatómico. Ya acabamos la embriología y la histología. Espero que haya sido de provecho para ustedes y pues que estén asimilando todo esto. Realmente han aprendido, creo yo, bastante de histología y también pues de la función o la fisiología de todo esto del arco reflejo simple y todo esto que es como les repito, para mí que yo ya pasé esto, pues algo fundamental para uno entender muchas cosas después, ¿no? Tanto de lo normal como de las enfermedades del sistema nervioso. Entonces, repito, espero que estén aprovechando y que estén estudiando. Mañana sí arranco con las lecciones orales, así que por favor prepárense, eso puede ser eso es fortuito, voy preguntando a 2 o 3 alumnos por día y creo que ya tenemos bastante elemento como para ir evaluando y viendo si es que están asimilando pues todo lo que se les está enseñando. ¿Tienen alguna pregunta quizás? Doctora, disculpe. Dígame. Bueno, no con respecto a la clase, sino una pregunta aparte. Tal vez usted ya revisó la pregunta que quedó en corregir. No he revisado. Eso yo les dije que cuando yo reviso, ya le aviso me sería esto un verso. Cuando ya reviso, le aviso a Juan Carlos. Entonces, cuando no tenga ninguna modificación, pues eso será que no he revisado todavía. ¿Listo? Cuando yo lo haga, yo le aviso a Juan Carlos. No he hecho porque he estado un poco complicada con mis tiempos, pero ya lo haré, no se preocupe.